Seguimos con este propósito de publicar videos analizando grandes libros durante el mes de marzo, grandes libros escritos por mujeres. Y tenemos que hablar de un clásico de clásicos, Jane Eyre de Charlotte Bronte. Una de las hermanas Bronte, eran tres y las tres nos dejaron grandes libros. Esta novela fue publicada en 1847 bajo un seudónimo masculino. Y si quieres entender por qué, te recomiendo que veas un video que tengo por ahí sobre Virginia Woolf y un cuarto propio, porque efectivamente muchas mujeres o publicaban, algunas todavía lo hacen, con seudónimo masculino o utilizaban únicamente sus iniciales. Y es el caso de esta novela. Fue publicada bajo el seudónimo de Coral Bell y fue hasta varios años después que se supo que el verdadero autor era Charlotte Bronte. Esta novela va a seguir el trayecto de la protagonista Jane Eyre. Primero, una infancia traumática. Esta niña pierde a sus padres y es recogida por unos familiares que la van a tratar muy mal. Posteriormente se va a ir a vivir a un internado donde la va a pasar peor. Y una vez que alcanza la edad adulta, va a recibir un contrato para ser la institutriz de la hija o supuesta hija de un millonario, el señor Rochester. Y Jane Eyre se va a desplazar a una pequeña población remota en Inglaterra, a una mansión que no vamos a decir que está en decadencia, pero que sí se nota un poco descuidada. Y ahí es donde ella va a vivir con esta niña a la que está formando, a la que está criando. El dueño de esa propiedad es un millonario, el señor Rochester, que solo muy de vez en cuando pasa algunas temporadas en esa propiedad porque se la pasa viajando por todos lados cuidando sus negocios y sus inversiones. Bueno, pues entre estos dos personajes poco a poco va a surgir una historia de amor. Esta novela también tiene unos claros tintes góticos. Mientras Jane Eyre habita esta casona, van a suceder una serie de cosas extrañas. Ella por las noches escucha una risa bastante malévola, un poco diabólica la risa, o por ahí de pronto se siente observada, llega a ver a veces ahí deslizándose entre los pasillos una presencia espectral, incluso en algún momento hay un incendio que Jane Eyre alcanza a sofocar a tiempo, y va a ser hasta muy avanzada la novela que vamos a descubrir qué hay detrás de esas presencias espectrales. Mientras tanto, digamos que la novela va a construir esta historia de amor aparentemente imposible entre un hombre rico y adinerado y una huérfana pobre, con toda esta atmósfera gótica que va a ir enriqueciendo toda la atmósfera, construyendo una novela sumamente sugestiva que además nos va a mantener intrigados con estos tintes góticos. Lo que yo quisiera señalar es que es admirable el personaje de Jane Eyre y creo que ahí es donde capta muy bien Charlotte Bronte a su personaje, es que la razón por la que el señor Rochester se va a sentir tan atraído por esta mujer, a pesar de la clase social, a pesar de que pertenecen a mundos completamente distintos, a pesar de que Jane Eyre no es precisamente una belleza descomunal, es una mujer bonita a secas, es porque en ningún momento lo trata con subordinación o con servilismo. Ella va a tratar siempre a su patrón, al señor Rochester, con mucho respeto, pero nunca con esa actitud sumisa. Y justamente ese trato es el que va a atraer tanto a Rochester, el que va a llevarlo a enamorarse por completo de esta mujer. Entonces me parece muy valioso ese particular enfoque que le da Charlotte Bronte al personaje. Es un feminismo donde nos está mostrando a una mujer que teniendo todo en contra, la orfandad a temprana edad, vivir de caridad primero con los familiares y luego en el internado, y aún así va a ser capaz de formarse de una profesión, en este caso como educadora, va a ser también capaz de salir adelante por sus propios medios y que en ningún momento se va a sentir menos o se va a sentir intimidada frente a un millonario. Al contrario, va a tener con él un trato de igual y esto es justamente lo que va a permitir que surja el amor entre ambos. A la propia Jane Eyre al principio no le cae bien el señor Rochester
y él tiene que soltar todo su encanto hasta que eventualmente logra enamorarla. Pero los cuentos de hadas no existen, y justo cuando se van a casar, en una ceremonia bastante íntima, no les interesa a ninguno de los dos hacer toda una parafernalia y una fiesta totota como le encanta a los ricos. Bueno, pues hay un momento en la misa en el que el cura pronuncia las famosas palabras: si alguien conoce de algún impedimento para que este matrimonio pueda realizarse, hable ahora o calle para siempre. Y entonces aparecen por ahí unos señores de apellido Mason y dicen: sí, hay un impedimento. El señor Rochester ya está casado, y sacan un acta de nacimiento. Resulta que el señor Rochester, cuando era muy jovencito, fue enviado a Jamaica con el único objetivo de casarse con una muchacha que pertenece a una familia muy adinerada en el Caribe, y el padre del señor Rochester le interesa asegurar unas inversiones con esa familia y utiliza a su hijo como si fuese una especie de instrumento para asegurar la alianza, para asegurar el negocio. Y el señor Rochester, al principio sí está muy dispuesto a casarse con esta mujer llamada Berta, una mujer muy guapa, también jugando con todo el cliché del exotismo de la mujer caribeña. Es jamaiquina esta mujer, pero en algún momento la mujer enloquece completamente. Y el señor Rochester se pregunta y dice: bueno, yo cago en este país que no es el mío, con una mujer con la que yo no elegí casarme y que más encima está completamente loca. Entonces al señor Rochester no se le ocurre nada mejor que regresar a Inglaterra con su esposa y encerrarla en el ático de su propiedad y tenerla ahí todo el santo día encadenada. A veces esta mujer logra escaparse y es justamente la que se ríe y es la que deambula en los pasillos y la que le prende fuego a la casa. Esa presencia espectral que genera una atmósfera gótica en la novela, en realidad es la primera esposa del señor Rochester, Berta. Obviamente esto es sumamente polémico. Cuesta mucho trabajo defender al señor Rochester cuando él cometió esta acción horrible de encerrar a su mujer en un ático y tenerla allí encadenada. Sin embargo, lo que argumenta en todo momento el señor Rochester es decir: bueno, pero es que yo no elegí ese matrimonio y yo no elegí vivir en el Caribe y yo no elegí mi destino, me lo impusieron. Entonces, en el fondo, esta novela es también una gran crítica y un gran alegato contra la moral inglesa. Inglaterra era el país más absolutamente religioso y puritano del planeta, y lo fue todavía hasta un buen cacho del siglo XX, y el señor Rochester en ese sentido es también una víctima de esas circunstancias. Él mismo lo dice, ¿no? Oye, si me hubieran dado la oportunidad de divorciarme, pues yo simplemente ahí la dejo en Jamaica, me regreso a Inglaterra y todos felices. Es como que el propio contexto el que lo va obligando a tomar esa decisión. Pero bueno, yo les digo lo que dice Rochester. Yo no tengo muy claro si verdaderamente podemos justificar la manera en la que él pretende salir de ese matrimonio, que es simulando que no se casó nunca y amarrando a la esposa en el ático, ¿no? En el caso de Jane Eyre, ella, una vez más dando muestras de ser un gran personaje, no arma ningún drama, no arma ningún escándalo, no arma ningún berrinche. Ella simplemente le dice a Rochester: ya no podemos casarnos, tú ya estás casado, agarra su maletita y se va. Sin embargo, el amor no desaparece y en algún momento la propia Jane Eyre va a volver a buscar al señor Rochester. Está preocupada por su destino, está preocupada de decir: bueno, pero finalmente este señor es el que se tiene que quedar ahí con esa maldición que es su esposa, y descubre que la esposa Berta, en algún momento que se escapó, logró ahora sí de veras quemar toda la casa. La esposa muere en ese incendio, el señor Rochester queda malherido, pero viudo, y por lo tanto ya pueden ahora sí de veras casarse. Un poco cuestionable, una vez más, la motivación de los personajes, ¿no? Digo, desde el siglo XXI es muy difícil defender lo que hizo el señor Rochester. Eso no quita que sea una gran historia de amor este libro, ¿no? Por supuesto, esto también nos invita a ampliar la reflexión en otras direcciones. Por ejemplo, es interesante la presencia del imperio en la novela. O sea, finalmente el señor Rochester tiene inversiones en el Caribe,
justamente producto de esas inversiones es que sale esta relación con la familia Mason, y eso nos habla justamente de esa Inglaterra que estaba enriqueciéndose, expandiendo sus intereses económicos por todo el globo. Entonces esta novela también es bastante útil para pensar la decolonialidad, justamente porque aparece el imperio. También es bastante interesante para pensar en términos de raza, porque finalmente esta Berta es mulata y acarrea toda la desgracia de la familia Rochester, esta mujer. Entonces yo no sé hasta qué punto también ahí hay una especie de condena racial. Como decir, el problema no es que la familia Rochester haya emparetado con personas del Caribe. El problema es que lo hayan hecho con personas de color o que tenían por ahí este, una sangre no blanca, vamos a decirlo de ese modo, ¿no? Es decir, se presta también esta novela, más allá de la lectura romántica y gótica, para discutir cuestiones sumamente contemporáneas, cuestiones más bien decoloniales. En cualquier caso, lo que vale ante todo es la construcción del personaje principal, un gran personaje femenino y una historia de amor con todos sus bemoles y con todas sus polémicas, pero muy potente. Definitivamente se trata de un clásico de la literatura. Ponme tus comentarios, sígueme y seguimos platicando de literatura.